Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar allí en sintonía de Dinámica 92.9 FM, la única, refrescante y edificante. Seguidamente, una frase, una reflexión. Si recordáramos lo que tenemos en Cristo, estaríamos menos inclinados a buscar lo que creemos que no tenemos. Somos coherederos con Cristo y por lo tanto reinaremos con Él. Se lo señala 2 de Timoteo 2:12. Tenemos toda la autoridad, dignidad y estima que podamos desear si estamos en Cristo por la fe. Amados oyentes, recordemos esto para que crezcamos en contentamiento y en nuestro deseo de servir a los demás. Hasta aquí una frase, una reflexión. Quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Bien, listos como siempre aquí en la cabina, preparados para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Dios, gracias te damos por este nuevo día. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque nos has dado la dicha y el privilegio de estar cerca de ti, poder expresar nuestras peticiones y nuestros anhelos directamente contigo. Gracias te damos por la obra que has hecho en Cristo por nosotros y encomendamos este día para que tu gloria sea manifestada cada vez más. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy estaremos conversando un tema interesante a propósito de celebrarse hoy 506 años de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Ayer conversábamos sobre los prerreformadores, todos esos hombres piadosos y valientes que se dispusieron a desenmascarar a la Iglesia Católica Romana de entonces para poner en evidencia la palabra del Señor, solo Escritura. Comenzamos con nuestra sección Grandes Temas. Estaremos hoy conversando sobre la justificación por la sola fe, el pilar doctrinal de la Reforma protestante. Nuestro invitado, Luis Torrealba, quien representa la librería Legado Reformado Venezuela. Buenos días, Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, mi hermano. De verdad es un placer estar aquí, poder tocar estos grandes temas que nos involucran a todos como cristianos. Amén, así es, hermano. Bueno, hermano Luis Torrealba, quien nos acompaña, ya dijimos 506 años de la Reforma, dijo R.C. Sproul, si entendemos mal la doctrina de la justificación, entendemos mal el Evangelio. Y yo creo que ese fue uno de los propósitos de Martín Lutero ante tanta, manera de prostituir la palabra en ese entonces, la Iglesia Católica Romana. Él se empeñó en que había que entenderla tal cual como está expresada en la Escritura.
Entonces, en este conversatorio que vamos a desarrollar, vamos a tener como texto base Romanos 1:17, que nos dice, en el nombre de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, tengo entonces que poner en contexto a las personas que nos escuchan, a todos nuestros oyentes. ¿Podrías explicar brevemente qué se entiende por justificación por la sola fe en el contexto de la Reforma Protestante? Sí, digamos que el punto clave de la Reforma Protestante en el asunto doctrinal fue responder a la pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos obtener el perdón de los pecados? Y pues la respuesta debe ser importante y es clave para la vida del cristiano y de la iglesia. En los tiempos de Martín Lutero, en los años 1500, 1517, la tradición religiosa católico-romana ya tenía su sistema doctrinal para dar respuesta a esto. Pero siempre hubo voces dentro de la institución romana que abogaban por la verdad de la Escritura, que vuelve otra vez al tema de la fe. Así que el cómo tenemos el perdón de los pecados es importantísimo, ya que esto define qué hacemos o qué dejamos de hacer en muchos sentidos, ya sea como cristiano o como iglesia. El contexto de la Reforma Protestante fue tanto doctrinal como político también. Las prácticas de la iglesia romana estaban cada vez empeorando la situación al punto de dominar la conciencia de otras personas, imponerles creencias y prácticas que estaban fuera del estándar bíblico. La obtención de la justicia delante de Dios por el mérito propio, ya sea propio o por el mérito de la iglesia, por medio de los sacramentos que operaban en el mismo cristiano, así como las penitencias para purgar ciertos pecados, estaban golpeando la conciencia de personas y dejando más culpa y carga que la supuesta liberación que estaban dando. Tantos ritos, tantas falsas promesas, estaban llegando ya al punto de desborde, porque todo eso estaba ya fuera de la Escritura. Así que la necesidad de entender cómo Dios perdona y justifica al impío es importante para el cristiano, y ahí es donde entra la justificación por la fe sola. La Reforma Protestante fue un grito de recuperación por la justificación por la fe, sin las obras de la ley, sin los méritos humanos, sino solamente por la obra de Cristo. Se habla de 5 solas, ¿no? Aunque cada uno estuvo presente en general, todas digamos que protegen esta doctrina del perdón de los pecados. Y nos involucra también con la salvación, ¿no? Totalmente. Sí. Nota que fue el programa de la semana pasada, ¿no? La sola Escritura, ¿no? Que establece el estándar para saber qué es lo que Dios dice para obtener el perdón de los pecados, que no es la tradición, no es el magisterio, sino la Biblia. Tenemos la sola gracia, que es el marco general de la salvación, esa iniciativa divina que proviene de Dios, que le otorga esta salvación por pura misericordia, ese perdón de los pecados. No, Dios no vio nada bueno en nosotros, sino que Él quiso dar el perdón y quiso enviar a su Hijo unigénito para asegurar ese perdón. Tenemos solo Cristo, que es el mediador de este perdón divino, y la sola fe, que es precisamente el punto, la fe, esa justificación de la que dependían un montón de ritos, un montón de sacramentos, un montón de cosas, era precisamente, le estaba quitando la gloria a Dios. Al final, una persona podría decir, bueno, fue por mis méritos, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, yo hice tanto, entonces ahora Dios me debe, me trae tal cosa. El grito de la Reforma es precisamente luchar contra eso y todas las prácticas que están alrededor de llevarse la gloria uno mismo en la salvación. Muy bien, bueno, es parte de todo lo que se vivió en ese proceso tan necesario, porque era un clamor. Y repito, ya lo decíamos ayer con los prerreformadores que venían haciendo todo un trabajo en función de la sola Escritura y por supuesto cada una de las 5 solas. Continuamos en la sección Grandes Temas, y es que hoy es un tema especial por ser un día especial para todos los cristianos evangélicos. Estamos hablando de la justificación por la sola fe, el pilar doctrinal de la Reforma Protestante, a propósito de estar celebrándose hoy los 506 años de la Reforma. Martín Lutero, un día como hoy, clavó las 95 tesis y desde allí en adelante todo fue una revolución, una verdadera revolución.
Bueno, nuestro invitado acá en la cabina, Luis Torrealba. Hermano Luis, tengo que preguntarle cuáles fueron, digamos, los principales argumentos de Martín Lutero y otros reformadores en favor de la justificación por la sola fe. Sí, mi hermano, hay dos palabras claves con ese título, con esa frase: justificación y fe. Importante entender esta frase en sí porque resume la idea central de la Escritura. Tanto Lutero como los reformadores en adelante reflexionaron sobre ciertos pasajes claves en la Escritura. Me gustaría nombrar 3 pasajes claves que tienen que ver con este tema. El primero es Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5, versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces la idea de justificación es un término que ya está en la Escritura. Tiene que ver con el veredicto que Dios da al pecador por la pura gracia, en el que Dios le perdona sus pecados porque Cristo paga en el lugar de ese pecador. Y a ese pecador, ahora cristiano, se le imputa la justicia de Cristo. Es decir, se le toma en cuenta la justicia de Cristo en lugar del pecador. Y esto es solamente por la fe puesta en Cristo. Entonces Dios al pecador, por la fe, no le infunde una justicia, no lo vuelve perfecto al instante, sino que Dios lo considera como si fuera justo, por los méritos de Cristo. Entonces la justificación es el centro del perdón de los pecados. O sea, ¿por qué Dios, siendo justo, perfecto, puede perdonar? Precisamente porque el Padre nos ve como si fuéramos justos en Cristo. Amén, qué interesante, ¿eh? La otra palabra es que es por la fe. Justificación es ese veredicto que Dios da. La otra palabra es por la fe solamente, y ese es el punto clave de los pasajes que vimos. ¿Cómo obtenemos ese perdón, esa justificación delante del Dios justo y perfecto? La respuesta bíblica y la posición evangélica es solamente por la fe en Jesús. Solamente. Los actos principales de la fe salvadora tienen que ver con aceptarlo, recibirlo, descansar solo en Él, para justificación, para vida eterna. La fe recibe a Cristo y descansa en Él, en su justicia, como el único instrumento de justificación. Martín Lutero fue golpeado duramente con la culpa, tanto antes de llegar al... ¿Cómo luchó? ¿Cómo luchó muchísimo? Sí. Aún siendo cristiano, antes y siendo cristiano, también luchó mucho. Pero cuando leyó este pasaje clave que tenemos en el programa de hoy, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él llegó a decir en una ocasión, dice Lutero: en ese instante empecé a entender la justicia de Dios como aquella por la que un hombre justo vive por el don de Dios, a saber, por la fe. Y que esta frase, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es esa justicia pasiva con la que el Dios misericordioso nos justifica por medio de la fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que le dio la paz a Martín Lutero y entendió realmente que la verdadera salvación está en descansar en Cristo, no en lo que uno puede hacer, porque la conciencia sabe que uno no es perfecto y que Dios sí es justo, pero ese Dios justo otorga el perdón. Entonces los reformadores siguieron ese mismo esquema de la fe, sola para la justificación. Vean esa distinción entre las obras y la fe. Muy bien, celebramos hoy los 506 años de la Reforma, cuando Martín Lutero decidió, después de tanto cavilar, de tanto pensarlo, porque, a ver, hermano, no debe haber sido un día para otro, él debe haber pensado mucho tiempo atrás, no sé cuánto sería, no sé si la historia lo recoge, estuvo en esto de si publicarla, discutirla con los demás, no les hacían caso quizás. Sí, de hecho, él llevaba de un año antes, desde 1516, ya hablando en contra de las indulgencias, esa práctica insana, ¿no? Insana de querer comprar en un sentido el perdón de los pecados de las personas que estaban supuestamente en el purgatorio, o esta idea de que puedes pagar por eso. Entonces,
Pero fue ese día en lo que en la tradición fue la víspera de los santos, un 31 de octubre. Ese lugar en Wittenberg era bastante concurrido por gente importante en la institución romana, y decidió colocar eso. Y lo irónico es que fue en latín, no fue en alemán, porque él quería discutirlo con gente importante en la institución, gente intelectual. Pero unas personas vieron estas 95 tesis, les llamó muchísimo la atención, y con el auge de la imprenta lo tradujeron al alemán y lo publicaron como un panfleto. Y Extra. Y ahí empezó como tal Excelente. la reforma. Gracias al Señor. Bien, nuestro tema de conversación de hoy, la justificación por la fe, el pilar doctrinal de la Reforma Protestante, de un día especial, 31 de octubre de 2023. Estamos celebrando 503 años de la Reforma. Un episodio histórico que permitió tener la visión correcta de las Escrituras. Vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Manso y Humilde, el autor Dane Ortlund. Los cristianos conocen lo que Cristo Jesús ha hecho, pero ¿quién es Él? Jesús dijo que Él es manso y humilde de corazón. Este libro refleja esas palabras y revela una verdad central, aunque ignorada, sobre quién es Él para los pecadores y las personas que sufren hoy día. Temas como el corazón de Cristo, su compasión, misericordia, su amor y nuestro corazón legalista, orgulloso y demás son tratados en este libro para mostrarnos que el único camino está en Jesucristo. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Como siempre, no dejamos de comentarles el oportuno consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon. Visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Bien, seguimos en Conectados al Camino. Estamos desarrollando el tema la justificación por la sola fe, el pilar doctrinal de la Reforma Protestante. Hermano Luis Torrealba, nuestro invitado, queríamos aprovechar. Voy a permitirme, con todo respeto, hacer dos preguntas, porque se relaciona una con la otra. Primero, preguntarle de qué manera la doctrina de la sola fe ha influido en la teología y práctica de las iglesias protestantes hasta el día de hoy, y cuáles han sido algunas de las críticas o malentendidos comunes sobre la doctrina de la justificación por la sola fe y cómo pueden ser abordadas. Sí, desde la Reforma Protestante hasta hoy en día, esta doctrina de la justificación por la sola fe ha traído bastantes cambios y ha hecho como una vuelta a la visión cristiana evangélica protestante a la Escritura. Digamos que ha tenido un impacto positivo en la recuperación de un verdadero evangelio, en el sentido de que pone en relieve la importancia de la fe, la importancia de la doctrina cristiana y la importancia del evangelio y la obra de Cristo. De hecho, se puede decir que la denominación se le puede llamar protestante en el sentido de que es una protesta contra las malas prácticas, contra las desviaciones del pilar central del evangelio. Y se le llama evangélico, pues en ese sentido positivo, hacia dónde apunta, hacia el evangelio. Es como que esa denominación está muy centrada en la obra de Cristo y la exalta. Ese es el sentido positivo que ha impactado. Pero también este sentido, este legado se ha perdido lamentablemente al combinar o mezclar obras, méritos propios para la salvación. Incluso, hermano, disculpe, está ocurriendo en nuestras iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Sí, de hecho precisamente se han levantado objeciones a esta doctrina que históricamente han creído todos los protestantes, todos los evangélicos desde el tiempo de la Reforma en adelante, de la justificación por la sola fe. Objeciones tanto del lado romano, católico romano, como lamentablemente del mismo lado evangélico. Por ejemplo, objeciones a esta idea. Una de las objeciones más comunes es que la sola fe produce negligencia o abandono. Bueno, porque solo por la fe y ya, no haces más nada. Eso no te hace a ti como negligente en tu vida práctica porque
solo crees y ya. Bueno, la respuesta pues eso no es cierto, porque no se trata de imaginar que creo algo, sino realmente es una fe que lleva a la práctica. Nosotros distinguimos entre la fe y las obras, pero no las separamos, porque la fe produce obra. Otra objeción es la necesidad de las obras y la obediencia en la vida cristiana. La Biblia habla del buen obrar cristiano y la obediencia del cristiano a Dios. Y eso es cierto. Pero esas obras, esa obediencia no es la condición de la salvación, sino producto de la salvación. Como dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, pero si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otra objeción es, de hecho, por parte del catolicismo romano, es que la justificación por la fe sola es una pretensión de salvación. Bueno, ustedes solo pretenden creerse salvos y ya, ustedes se autodenominan salvos y ya. Y eso es una tergiversación de la sola fe. Realmente la fe no es creer que soy salvo, es entender la obra de Cristo, abrazar esa obra de Cristo que Él está ofreciendo y poder aferrarme completamente a Cristo. Esa es la fe que salva realmente. Seguimos conectados al camino, siempre en movimiento, ya en la parte final, nuestro invitado, el hermano Luis Torrealba. Bien, el tema de hoy, la justificación por la sola fe, el pilar doctrinal de la Reforma Protestante. Hermano Luis, ¿cómo podemos aplicar y vivir en nuestra vida diaria la enseñanza de la justificación por la sola fe? Esta enseñanza, más allá de un acto intelectual, más allá de simplemente pensar, yo lo podría resumir como el descanso y la paz de que Dios me ve en Cristo como si yo fuera perfecto, aunque no lo soy. Nuestro peor problema en esta vida es a dónde va a parar nuestra alma al final. ¿Qué voy a decir delante del trono de Dios en el día final, cuando Dios esté juzgando a todo el mundo? Y ese gran problema ya Cristo lo resolvió por su obra. Mi alma descansa al saber de que Dios me acepta, no porque yo soy perfecto, sino porque Cristo es perfecto y yo solo estoy abrazado a Cristo. Una de la paz que puede dejar esta doctrina, entenderla correctamente, de que realmente somos transformados por la fe, justificados delante de Dios por la fe, es que yo no estoy tratando cada día de convencer a Dios de que yo soy bueno. Yo no estoy todo el día, Señor, mira lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, porque nuestra conciencia no es tonta, nuestra conciencia sabe que no somos perfectos y que Dios sí es perfecto. Pero Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que en mí cree no morirá jamás, o todo aquel que en Cristo cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Al final, por la pura fe, por descansar en Cristo el Salvador, escucharemos la voz del Padre diciendo ese veredicto final, allá en el trono: justificado es, no hay culpa ni pecado. Podemos escuchar esas hermosas palabras de: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y allí vamos a decir con lágrimas que no fue por mis obras, porque yo sé que no soy perfecto, sino que fue por Cristo, que Él vivió por mí, y que simplemente por la fe Él nos invita a tener esta entrada a esta salvación tan grande. Excelente, mi hermano. Bien, un tema para hablar muchísimo más. El tiempo se nos agotó definitivamente. La justificación por la sola fe, el pilar doctrinal de la Reforma Protestante. Por acá nos escribe el pastor Gregorio Parra desde Río Claro. Dice que reforma no es hacer una Biblia nueva como la que pretende implantar el Papa. Bueno, no sé si esto, discúlpeme pastor, es cierto, pero en todo caso el hombre siempre ha intentado hacer modificaciones para de alguna manera manipular la palabra, no sé si lo van a escribir como Biblia en todo caso, pero lo importante es lo que decíamos anteriormente, hermano, que por supuesto todos estos eventos históricos fueron basados en función de la realidad que se vivía entonces con la Iglesia Católica Romana, pero es que no podemos perder de vista la necesaria revisión de las iglesias cristianas evangélicas, es decir, hacer una reforma de la reforma en lo interno de las iglesias cristianas evangélicas. Creo que es el punto importante, más allá de lo que sigan haciendo los demás con cada locura que se les ocurra. Bien, hermano, quiero pedirle una oración final. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos hoy. Amén, amén. Muchísimas gracias.
Bueno, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, por el don, el regalo que nos das de ser justificados delante de ti por la fe. Gracias porque tú nos ves a través de Cristo, tú realmente nos das nuevas misericordias, gracia en todo momento, y que todos aquellos que nos están escuchando en este momento, te pido para que esta doctrina, esta realidad esté en sus corazones, que realmente puedan vivir confiados de que el Señor los ha perdonado en Cristo, solamente porque se aferran a lo que Cristo hizo en la cruz. Y gracias, te pedimos para que este día también sea de bendición para cada uno de nosotros, y que en todo tengamos en mente que vivimos para Cristo, vivimos para la gloria de Dios en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la conducción del programa, quien les habla, José Luis Coello Mendoza, nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos, les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.